Y ya está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe esta mañana el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Miranda. Él es secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, UNAM, del PUEX UNAM. Y pues justamente para hablar de este tema que está en la agenda nacional y que tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Desde la academia, pues se ha hecho un trabajo también para dar seguimiento a las falencias de este Poder Judicial de la Federación. Y con el doctor, pues vamos a conversar acerca de la importancia que tiene este momento en la historia de nuestro país para, pues no solo avanzar en el tema de lo democrático, sino también para limpiar de corrupción a este Poder Judicial. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al programa de Contralínea. ¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Doctor, y justo para preguntar acerca de esta coyuntura que estamos viviendo, venimos de un paro que ya inició estos trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, no todos por supuesto, pero al mismo tiempo de un proceso donde se escuchó todas las voces y de alguna manera se cambió, claro, no en los términos que muchos querían, esta iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. ¿Cómo ha visto estos procesos de diálogo y sobre todo el avance que ha tenido esta iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación y también entendiendo que la próxima semana ya el Congreso estará listo, sobre todo la Cámara de Diputados, para avanzar en su discusión, doctor? Sí, pues mira, yo creo que existe un consenso, ¿no? Prácticamente entre toda la sociedad mexicana, inclusive aquellos que se oponen a la reforma, han aceptado que el Poder Judicial tiene muchos problemas de sobra conocidos y que se han pues ventilado, digamos, en los medios de comunicación y en las discusiones públicas y que hay que hacer algo, ¿no? Entonces urge una reforma al Poder Judicial. Como dije, la sociedad está en su conjunto prácticamente de acuerdo en que hay muchos y graves problemas de raíz en este poder que atender. Dicho eso, pues justamente el ejercicio de parlamento abierto que se ha hecho en el Congreso de la Unión pues es un ejercicio muy valioso que justamente ha permitido escuchar una pluralidad de puntos de vista. Han ido los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos y ellas mismas se han manifestado, pues algunos en contra de la reforma, pero han expresado con total libertad sus diversos puntos de vista e inclusive también pues la reforma tal como se dio a conocer hace unos meses por el presidente López Obrador, pues ha comenzado también ya a tener algunos ligeros cambios, digamos, pero eso es indicio de que se han tomado en cuenta algunas voces. Entonces, el ejercicio de Parlamento abierto es muy importante y, pues claro, ahora el 1 de septiembre, como sabemos, inicia pues una nueva legislatura en el Congreso de la Unión y esta es una iniciativa prioritaria, no es novedad. El presidente, la candidata ya electa, Claudia Sheinbaum también, perdón, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ya también ha manifestado su interés por esta reforma y pues parece ser que pues es prioritaria para pues el próximo sexenio y que desde ahora en el tramo final, en el último mes del sexenio del presidente López Obrador se pretende avanzar y pues todos sabemos, como ya lo hemos dicho, que urge una reforma, ¿no? Al Poder Judicial y pues también hay muchas bemoles o cosas en contra que pues podremos entrar cuando tú lo indiques sobre esta reforma, ¿no? Sí, doctor, sobre este punto me gustaría conocer su opinión acerca de la llamada puerta giratoria, porque por una parte tenemos con todas sus deficiencias, a fiscalías, desde la General de la República hasta las de las entidades federativas, y a policías, a instituciones de seguridad pública y también de las Fuerzas Armadas, combatiendo en la medida de lo posible la criminalidad, ¿no? Tanto de
de cuello blanco como del crimen organizado, y por otra vemos un poder judicial que libera a estos presuntos delincuentes. Los casos más recientes que incluso fueron expuestos esta misma semana, el pasado martes, en la conferencia del presidente López Obrador, tienen que ver con dos asuntos que lastiman mucho a la sociedad. Por una parte, el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, ¿no?, que está implicado presuntamente en la protección de esta red de pederastia infantil encabezada por el empresario Kamel Nasif, y por otra parte el caso de, muy lamentable, de un intento de feminicidio pues por la vía de la utilización de este ácido. En esos dos casos, doctor, pues nos queda claro que el Poder Judicial no ha estado a la altura de las circunstancias, que la justicia todavía no es algo alcanzable para la mayoría de las personas, y que con un poquito de poder, sea de carácter económico, incluso de influencia política, pues estos personajes alcanzan su libertad con muchísima facilidad. Y solo por citar dos casos, los más recientes, porque la lista pues es ya muy grande. En el caso del crimen organizado pues está ahí el caso del hijo del Marro, por ejemplo, ¿no?, causando violencia en Guanajuato, después de que fue liberado por no encontrar, desde el punto de vista de los jueces, pues estas digamos, evidencias de su participación en el cártel Santa Rosa de Lima, solo por citar un caso. Pero también está el tema del cártel Jalisco Nueva Generación, el hermano del Mencho, también liberado recientemente. En fin, doctor, los casos son muchísimos. ¿Cómo se observa también esta parte o estas falencias del Poder Judicial de la Federación? Sí, mira, existen ciertas voces todavía hoy en día que históricamente han señalado, digamos, que el descrédito del que pues la clase política mexicana y en el mundo se ha hecho acreedora por pues, diversos actos de corrupción, nepotismo y muchas otras ineficiencias gubernamentales, digamos, ese descrédito generalizado hacia la clase política. Hay algunas voces que han dicho que no, afortunadamente no ha llegado al Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, pues estas voces justamente pareciera que no conocen estos y muchos otros casos que mencionas, porque el descrédito del Poder Judicial mismo es igual o peor que el de la clase política históricamente hablando. Justo ese descrédito, por ejemplo, ha traído una renovación en el Poder Ejecutivo con pues, la Cuarta Transformación y muchos otros pues, políticos que están intentando hacer pues, la política de otra forma, ¿no? Que están intentando renovar la vida pública de México, como muchas veces ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el Poder Judicial, de alguna u otra manera, pareciera que por no ser electos por voto popular, se sienten pues como si no fueran actores políticos, como si este descrédito generalizado de las autoridades y gobernantes que hemos arrastrado históricamente no haya llegado hasta allá, etcétera. Pero basta ver estos casos y cómo la sociedad reacciona ante ellos para saber que el descrédito también ha llegado a las más altas esferas del Poder Judicial, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es lamentable que en una democracia como la mexicana, pues los jueces constitucionales, no gocen de buena reputación. Las personas desean jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas, que pues justamente defiendan y abracen las causas populares, que defiendan y abracen los derechos humanos, que pues en términos generales impartan mejor justicia, ¿no? Que hagan bien su trabajo. Si el modelo actual no ha permitido que los jueces y las juezas puedan pues hacer bien su trabajo, que puedan la sociedad mexicana confiar en ellos, significa que algo estamos haciendo mal y que algo hay que hacer, ¿no? Y pues puede ser un giro radical, un giro de 360 grados, 180 grados o lo que determinen pues ahora los legisladores y legisladoras, pero pues algo tenemos que hacer, ¿no? Es muy interesante cuando uno revisa los casos que mencionabas y muchos otros, sobre todo pues con cuestiones que tienen que ver de pues género o pues clases económicas altas o acomodadas, como pues de manera sistemática
los jueces y las juezas han abrazado, consciente o inconscientemente, no podríamos aseverar si hay pues buena o mala fe o mala intención, pero consciente o inconscientemente han favorecido de manera sistemática a pues, las clases poderosas, han fomentado la reproducción de conductas machistas o patriarcales cuando se tratan de casos que tendrían que atenderse con perspectiva de género, lo cual contrasta bastante con los criterios de avanzada, en muchos casos, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido. A pesar de todas estas deficiencias, la Suprema Corte ha construido pues algunos criterios bastante garantistas en materia de derechos humanos que muchas veces en la práctica no terminan aplicándose. Los propios jueces desconocen los protocolos, por ejemplo, para impartir justicia con perspectiva de género, pero no solo con perspectiva de género, sino también la Corte tiene un importante protocolo, por ejemplo, para aplicar justicia con perspectiva de adolescencia e infancias, etcétera. Entonces, pues es lamentable ver cómo sentencia tras sentencia tras sentencia terminan favoreciendo intereses pues de clases acomodadas o conductas machistas o pues intereses que terminan afectando, digamos, el buen funcionamiento de nuestra democracia y la defensa de los derechos humanos. Siempre se ha argumentado, por ejemplo, y al día de hoy siguen argumentándose cuestiones como que el Poder Judicial es un poder contramayoritario, que está para defender a las minorías, etcétera, pero pues nunca nos hablan bien cuáles son las minorías que supuestamente están defendiendo, ni tampoco hacen referencia a estos casos famosos y muchos otros que existen, ¿no? Condonaciones de impuestos, aseverar que las empresas, por ejemplo, tienen derechos humanos. En algún momento la Corte sacó un criterio en ese sentido, etcétera, ¿no? Y no se meten a fondo con las amplias facultades que les otorga la Constitución. Ellos son los intérpretes últimos de la Constitución y la Constitución les faculta para pues hacer elaboraciones constitucionales y argumentos constitucionales mucho más elaborados que los que muchas veces suelen hacerse en pues justamente también jueces de distrito y magistraturas de circuito, donde pues muchas veces al asumirse como jueces de legalidad, pues dejan de lado la interpretación de la Constitución, dejan de lado la interpretación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y aplican solamente o resuelven solamente conforme la ley lo establece. La propia Corte ha hecho también interpretaciones solamente basada en leyes y eso pues deja mucho que desear, pues como decía la Constitución otorga amplias facultades de interpretación constitucional y además otorga parámetros y criterios, por ejemplo el criterio pro persona, que es este criterio que dice que hay que interpretar la Constitución y las leyes conforme a lo que sea más benéfico para las personas. Entonces, muchas veces estas interpretaciones restrictivas o en contra de derechos humanos pues son flagrantemente inconstitucionales y anticonvencionales. Entonces, sorprende también que los jueces no estén preparados y estén a la altura, muchos de ellos, no todos, desde luego, con los cambios mismos que ha habido en la forma en que se entiende, se interpreta y se aplica el derecho y las argumentaciones novedosas que hoy existen en distintas teorías constitucionales y teorías de la argumentación y tomando en cuenta no solo también la Constitución, sino como decía también, pues tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todo esto, la propia Corte, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pues establecido parámetros donde son vinculantes, son obligatorios tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos para casos concretos. Y pues hoy en día pues sabemos que incluso más allá de estos casos donde sí hay resoluciones que parecieran van contra el interés público, hay muchísimas personas también, por ejemplo, que no han recibido una sentencia, que no son ni culpables ni inocentes y la Suprema Corte o los poderes o el Poder Judicial en general pues no se ha manifestado, no ha dado a celeridad de estas personas que al día de hoy pues conforme a la propia Constitución mexicana serían más bien inocentes hasta que se demuestre lo contrario y mientras no tienen sentencia, pues está violando sus derechos humanos. ¿Cómo es posible que tengamos a personas que son inocentes, pues en espera de una sentencia, pero que están privadas de su libertad? Entonces, existen muchas áreas de oportunidad en el Poder Judicial, en la forma en que interpretan la Constitución y que entienden el derecho, y que, pues lamentablemente, los jueces y las juezas no han estado debidamente a la altura de lo que exige el pueblo de México.
Doctor, también aprovechar esta entrevista para consultarle sobre esta, pues ya muy evidente defensa que están haciendo los oligarcas, ¿no? De este poder judicial tal cual lo conocemos y del cual pues nos ha narrado lo lejano que está de temas que son urgentes para las víctimas. En ese sentido, preguntarle, pues, cómo ha visto estos desplegados de los más poderosos de este país, las transnacionales de origen mexicano y algunas extranjeras, pues tratando de presionar para que no pueda haber oportunidad no solo de la reforma al Poder Judicial de la Federación, sino también la reforma a los organismos autónomos, como si ellos quisieran seguir capturando estos poderes institucionales para su propio beneficio. El caso, me parece a mí ya más evidente, es el del Consejo Mexicano de Negocios, donde ahí sí está pues la plana mayor, ¿no? Los más ricos de este país, las personas más ricas de este país, las empresas más influyentes de este país, pues indicando prácticamente que no se le dé la mayoría calificada a este movimiento de transformación para evitar justamente estas reformas. ¿Cómo ha visto esta parte, doctor? Sí, por ejemplo, antier escuchaba algunas voces que calificaban la reforma de holocausto judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces sí son, pues algunas voces que francamente demuestran en este tipo de comentarios o de manera de entender la reforma judicial, pues un espíritu completamente antidemocrático. La mayoría calificada, por ejemplo, se ganó en las urnas. Hubo pues una elección que fue calificada por el Tribunal Electoral recientemente, etcétera, ¿no? Entonces, sorprende que llamen hoy en día a desconocer la ley, a desconocer la Constitución, cuando a lo largo de los últimos 30 años pues esto ha pasado algunas cosas peores y han defendido la legalidad, la constitucionalidad, la interpretación de la ley a rajatabla y ahora pareciera que pues por alguna extraña razón pues entienden el derecho y la constitución ya de otra forma, ¿no? Como siempre ha venido abanderando la izquierda, que pues la legalidad y la institucionalidad no puede pues interpretarse o no entenderse al margen de las causas sociales. Eh, Francamente, además de mostrar pues un espíritu antidemocrático, pues demuestran también que en realidad lo que les interesa es pues proteger ciertos intereses, ¿no? Al interior del Poder Judicial, pues por ejemplo, hay bonos económicos muy amplios que se dan cada ciertos meses a ciertas personas en ciertos cargos, hay gastos, seguros de gastos médicos mayores, etcétera. Hay todo un andamiaje de privilegios que se ha pues eliminado, por ejemplo, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, con pues la austeridad republicana y muchas otras acciones implementadas durante el presente sexenio y que en el Poder Judicial siguen existiendo. Los ministros y las ministras mismas, por ejemplo, pues están por encima su remuneración está por encima de la del presidente de la República, lo cual pues también es inconstitucional. Entonces, existen estos privilegios al interior del Poder Judicial que se están pues queriendo defender y de las voces que están fuera del Poder Judicial, que no son directamente pues los juzgadores y las juzgadoras, digamos las que involucradas, sino pues como esta cámara que ya mencionabas o otras asociaciones como la Barra Mexicana de Abogados, etcétera, pues lo que ellos también están de alguna manera pues defendiendo ciertos intereses porque a ellos les conviene tener personas juzgadoras que entiendan el derecho de cierta forma, ¿no? Estricta, legalista, ajena a las causas sociales, pues, para que exista una interpretación justamente, como ya lo mencionabas hace rato, de la ley, pues machista o patriarcal, una interpretación de la ley que favorece a los potentados o a los económicamente poderosos, etcétera, ¿no? También tener personas cercanas del Poder Judicial cercanas a ciertos intereses económicos y políticos poderosos, pues termina favoreciendo a ciertos poderes fácticos. Entonces estos poderes fácticos tienen mucho miedo, y no solo nacionales, sino internacionales, en que se consolide una auténtica democracia a nivel del Poder Judicial también, ¿no? No existe ninguna razón teórica, política, científica, filosófica de peso
para que el poder judicial no pueda ser electo también por voto popular. Cuando uno revisa la historia de cómo nacieron los poderes judiciales alrededor del mundo, pues nacieron prácticamente como consejeros de los reyes medievales europeos para interpretar la ley conforme a lo que el rey quería y disponía. Y son poderes medievales que prácticamente no nacieron así, con un déficit democrático, es decir, que no nacieron sin ser electos directamente por el pueblo y que a lo largo de la historia, con, pues, por ejemplo, autores como Hamilton o el propio Montesquieu, se ha justificado históricamente y hoy en día pues hay muchas otras elaboraciones que no deben ser electos por el pueblo porque son trabajos especializados, son trabajos técnicos donde se tendría que tener un mínimo de preparación, etcétera, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, la reforma no elimina nada de eso. La reforma sigue pidiendo un título de licenciado en Derecho, la reforma pide que sean mexicanos por nacimiento, la reforma pide que gocen de buena reputación, etcétera, ¿no? Entonces, hay un piso mínimo también de experiencia y de técnicas jurídicas que la reforma mantiene. No está siendo radical para nada la reforma, porque, por ejemplo, podríamos también abrir a que sean personas juzgadoras cualquier persona, ¿no? Un maestro rural, un campesino, etcétera, ¿no? Pero la reforma sigue manteniendo que solo los licenciados en Derecho, con cierta experiencia jurídica y ciertas técnicas de argumentación jurídica, pues puedan acceder a estas personas, a estos cargos de impartición de justicia. Entonces tampoco el argumento de que cualquier persona va a poder ingresar y que se necesitan conocimientos previos, etcétera, pues tampoco se sostiene porque la reforma mantiene eso. Sigue habiendo una especie de preselección donde va a intervenir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial, en donde se nos podrá garantizar que las personas que en su caso vayan a competir de manera directa por un cargo jurisdiccional ante el voto de los electores, pues tengan ciertos conocimientos y experiencias pues para el cargo que se estará, pues digamos, en disputa electoral. Sí, doctor. Y por último, me gustaría consultarle acerca de esta narrativa de que con esta reforma en realidad se afecta la llamada independencia judicial. Desde su punto de vista, ¿sería así o es parte también de estas resistencias al cambio y de quererse aferrar pues a este poder que ya prácticamente actuaba como un poder fáctico a favor de un grupo específico, sobre todo del poder económico? Y también pues por aferrarse a estos privilegios que no son tampoco cualquier cosa. Estamos hablando de sueldos que superan millones de pesos para cada uno, por ejemplo, de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muchos otros servidores públicos. Se sabe de este poder judicial que ganan más que el presidente de la República. Sí, este tema de la independencia judicial es otra de las armas que pues se utiliza para distorsionar el debate público, ¿no? Para tratar de influir de manera sesgada y antidemocrática en la opinión pública, porque en realidad pues hoy es justo lo que no tenemos, independencia judicial. La independencia judicial no la tenemos cuando se resuelven casos sin perspectiva de género. La independencia judicial no la tenemos cuando se favorece a los más poderosos, económica o políticamente hablando. La independencia judicial no existe cuando se interpreta la ley en contra de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, el tema de la independencia judicial es otra arma que se utiliza de manera retórica por parte de aquellas personas que se oponen a la reforma solo por proteger intereses pues antidemocráticos u oscuros y de algunas personas pues muy poderosas económicamente hablando o inclusive intereses internacionales que no les conviene que México sea una democracia completamente consolidada y pues este tema de la independencia también sorprende mucho cómo pues ya se ha convertido como una especie de pues de comodín para criticar cualquier intento de modificar lo que sucede al interior del Poder Judicial. Ya es un sentido común entre los abogados, las personas juzgadoras y muchas otras intereses creer que hoy en día tenemos una independencia judicial, cuando en realidad eso no es así. Eh, Desde luego tampoco es que
de alguna forma la democratización y la elección directa de los jueces garantice en automático una independencia judicial, pero existen mayores posibilidades de que eso sea así, porque justamente los jueces tendrán que responder ante los electores, tendrán que presentar su forma de entender el derecho, su forma de interpretar la Constitución, y eso, pues justamente les permitirá, les dará la oportunidad de desentenderse de los poderes fácticos que quisieran cooptar a estas personas juzgadoras y simplemente pues presentar ante el pueblo, la ciudadanía en general, pues la verdadera o la forma adecuada en la que podríamos entender la Constitución y las leyes para proteger y salvaguardar derechos de minorías, de mayorías y de todas las personas. Entonces la independencia judicial no me parece que esté para nada en riesgo, sino que al contrario, se está buscando la manera en que esa independencia judicial pues pueda de alguna manera por fin garantizarse o pues la no independencia que tenemos hoy en día de parte del Poder Judicial, que ha sido históricamente cooptado por pues, intereses antidemocráticos, sacudirla de alguna forma para pues, justamente poder avanzar hacia una pues, plena división de poderes. Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, particularmente con usted y si nos invita a nosotros, a la audiencia, a visitar su página, a visitar sus estudios que tienen en torno a todos estos temas y también donde se puede encontrar todo este material en redes sociales. El gusto es nuestro, Nancy, muchas gracias y desde luego muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Les invitamos a pues, consultar todos nuestros estudios, nuestros programas también audiovisuales, multimedia, nuestro canal, por ejemplo, de Señal Tlatelolco, donde tenemos una amplia entrevista con la ministra Lenia Batres y con la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya, donde profundizan también y dan sus puntos de vista sobre la reforma judicial y todo esto pues, puede ser encontrada en nuestra página de internet que es www.puets.unam.mx y en nuestras diversas redes sociales que estamos en todas, Facebook, Instagram, TikTok, X, etcétera. Muchas gracias. Doctor, le deseamos que pase una muy linda tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.